Preparémonos para meditar esta mañana en la palabra del Señor. Jeremías capítulo 1. Bienvenidos esta mañana a la casa del Señor. El domingo celebramos, un día de coinonía, pero también celebramos, hermanos, que los niños tomaron una parte activa en el desarrollo de la celebración dominical. Así que lo que quiero hacer hoy, amados hermanos, es hablar un poquito de ese tema de los niños y también al tenor de que ayer fue el Día del Niño. Yo no sabía, pero hay una resolución en Colombia que decreta que el mes de abril es el mes del niño y que el último sábado de mes se debe hacer una celebración del niño. Curiosamente, la celebración de ayer no fue tanta celebración. Ayer fueron atentados en Colombia de una manera terrible. Pero bueno, yo quisiera esta mañana que meditemos un poquito acerca de los niños. Esta mañana tomo este pasaje no porque voy a meditar sobre Jeremías, pero sí porque Jeremías es un hombre que viene con un plan de Dios, por lo menos así lo describe él, y vamos a leer algunos versículos. Acompáñenme. Jeremías 1 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. De pronto usted escucha esto, lo lee y dice: ¿y eso para qué? Bueno, yo quiero parar aquí y hacer una breve anotación acerca de esto. Lo que este texto en sí está diciendo es, o quiere mencionarnos todos estos reyes para decirnos que Jeremías vivió en el tiempo más crítico de Israel. Dicen algunos que cuando Jeremías nació, a los 20 años, tenía Jeremías 20 años cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces todos estos reyes están en la lista de los que fueron hombres apartados de Dios y que llevaron al pueblo a este colapso de ir cautivos a Babilonia. Entonces Jeremías le va a tocar vivir un tiempo cuando Israel tiene oportunidad de arrepentirse y ver que no se quiso arrepentir y por lo tanto son llevados a la cautividad. Entonces imagínense, amados hermanos, que Jeremías tiene que profetizar en ese ambiente de Israel. Israel llevado cautivo, Israel en tierra extraña, Israel dejando sus casas, sus fincas, el templo, la ciudad sagrada Jerusalén, y a él le corresponde profetizarle a Israel en esos tiempos. Entonces, por eso es la cita de todos esos reyes, que si empezáramos a revisar uno por uno sería precioso, ahí podríamos tardarnos muchas horas, pero el versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, y aquí viene la parte bonita: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Desde cuándo Jeremías ya tiene un proyecto en Dios? ¿Desde cuándo? Por favor, miren el texto. Desde antes que naciese. Allí hay algo, amados hermanos, y es lo que necesitamos considerar en estos tiempos. Antes que nacieses te santifiqué. Antes que estuviese en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Versículo 6, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos,
para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces voy a dejar hasta allí el texto y bueno, antes de seguir, hoy llegué tarde porque estaba planchando la corbata. ¿Saben que esta corbata la hizo mi hija aquí? Creo que tenía como 6 añitos y entonces yo la guardé para un día especial y hoy me la puse. Entonces quiero esta mañana, amados hermanos, en el ambiente de esa corbata, decirles el tema que quiero que pensemos esta mañana es los niños en la agenda de Dios. Y este pensamiento, esto no es una predicación, yo quisiera más bien invitarles a una reflexión, porque a veces, por ejemplo, pensamos, ¿por qué no tenemos muchos niños en la iglesia, por ejemplo? O a veces pensamos, ¿para qué traer más niños a este mundo si esto está tan complicado? Yo creo que si la mamá de Jeremías se hubiera dado cuenta el ambiente al que iba a venir su hijo, de pronto ella habría hecho cualquier cosa para que Jeremías no naciera. Sabía que iba a tener un hijo y que o no sabía, mejor dicho, en realidad lo que iba a suceder es que ese hijo que nacía 20 años después le iba a tocar vivir la peor crisis del desplazamiento y de la esclavitud del pueblo de Israel. Entonces ella habría podido decidir, no voy a tener este hijo, porque era terrible. Si ustedes leen en el Salmo 137, por ejemplo, el escritor del libro del Salmo 137 dice que los soldados de Babilonia que habían tomado cautivos a los hijos de Israel, cogían los niños y los estrellaban contra las paredes. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso? ¿Dónde estaba el derecho internacional? ¿Dónde estaba el CDI? Los estrellaban. Si quieren, léanlo ahí. Y el profeta o el escritor del Salmo le dice, bienaventurado el que coja tus hijos y los estrelle como ustedes estrellaron mis hijos, nuestros hijos. Entonces era terrible. Pero lo que bonito de esto, amados hermanos, es que podemos cambiar el pensamiento, y allí es donde quiero invitarlos, los niños en la agenda de Dios. Escribí 2 pensamientos sobre los que estuve esta semana dando vueltas y vueltas, y el primer pensamiento que escribí, esto no está en la Biblia, es pensamientos míos: cuando Dios decide hacer cosas grandes, envía un niño. ¿Cómo les parece? Yo no sé por qué, porque a veces uno ya grande dice, Señor, úsame, tómame y úsame. Y Dios dice, no, ya está muy viejo, ya usted ya no tiene arreglo. Quiero comenzar con uno más pequeño, quiero comenzar de cero. Así es, en realidad. El otro pensamiento que escribí es, Dios diseña sus proyectos con niños. Entonces imagínense. Bueno, esta meditación la quiero partir en 2 pedacitos muy breves, no quiero ser muy largo porque está el tema como para hablar muchas horas, pero quiero partir en 2 pedacitos. El primero es los niños en el plan de Dios, los niños en el plan de Dios, y el segundo punto que quiero hablar es los padres colaborando, construyendo con el plan de Dios, porque las 2 cosas tienen tienen que estar en armonía. Al fin y al cabo, si ustedes ven a Sadie, tiene allí a alguien que parece inofensivo, pero ¿quién lo va a hacer un gigante? Papá y mamá. Entonces Dios nos entrega esos seres tan sencillos, tan vulnerables, tan delicados, que si uno los mira, ¿qué se puede imaginar? Pero los entrega en manos de unos padres que son los que tienen toda la responsabilidad de colaborar, de construir con Dios el proyecto de esos niños. Entonces allí es donde muchas cosas se frustran, porque los padres no entendemos el proyecto de Dios con los niños. Entonces pensemos un poquito, los niños en el plan de Dios. Piensa en esto, por ejemplo, cuando Dios decide construir una nación, se acerca a un hombre que se llama Abraham y le dice, Abraham, he decidido que contigo voy a construir naciones. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y además serás bendición a las naciones. Qué bueno, Señor, muchas gracias.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tienes que esperar. Esto va a suceder en 25 años. Es decir, en 25 años recién te voy a dar un niño. ¿Sabe qué decimos los hombres? No me gusta ese plan. No me sirve ese plan. ¿Saben por qué? Porque nosotros queremos las cosas ya. Nosotros queremos que suceda ya. Nosotros queremos orar y que ya suceda. Y Dios le dice a Abraham, sí, el proyecto es un proyecto real, es un proyecto efectivo, pero es un proyecto que comenzó ya en mi corazón, pero que se va a materializar en el vientre de Sara en 25 años. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? No me sirve el plan. Es que es mucho tiempo, Señor. ¿Por qué se demora tanto? Entonces, para que las cosas se funcionen con el plan de Dios, Dios le dice, bueno, lo voy a hacer de una mujer que es estéril, tu esposa es estéril, lo voy a hacer cuando humanamente sea imposible. Ya Sara ha perdido, dice la Biblia, las costumbres de las mujeres, y finalmente dice, me voy a tardar un ratico, 25 años. Nosotros somos tan impacientes que de inmediato le diríamos, Dios, no, yo no le apuesto a ese plan. O lo hacemos ya o no hacemos nada, más o menos. Pero así es Dios. Y entonces, a través de Isaac, que es el hijo que nace 25 años después de la promesa de Dios, entonces Dios levanta una nación, un pueblo que se va a llamar el pueblo de Israel. Pasemos a Moisés. Estoy mencionando cosas que yo creo que para todos ustedes son, o para la mayoría son muy conocidos. Moisés, ¿qué le dice Dios a Israel? Dice, he oído tu voz, Éxodo capítulo 1, he oído el clamor de ustedes, los he visto cómo los afligen, cómo los oprimen, he oído su clamor, escuchen esta frase, y he descendido a librarlos. Y entonces el pueblo dice, amén. ¿Cuándo salimos? Y él dice, no, van a ser un niño. Van a ser un niño que es el líder que los va a liberar. Señor, ¿y cuándo se va a tardar este plan? Ese plan está a la vuelta. 80 años va a comenzar el plan. ¿Qué pensamos de todo esto? O sea, en una sociedad inmediatista, en una sociedad donde nos desesperamos porque tenemos que esperar una hora, un día, una semana, y Dios dice 80 años. Y recuerden que Moisés nace de una manera milagrosa. Todos los niños en Egipto son sentenciados a muerte. Esta mamá hace lo último por salvar a su hijo Moisés, se salva, crece en la casa de Faraón, es salvado milagrosamente de la muerte, crece en la educación y academia de Egipto. A los 40 años tiene que huir al desierto, otros 40 años, y el pueblo sigue gimiendo y clamando y diciendo, Señor, ¿dónde está la promesa? Esto entonces para decirles, hermanos, ese pensamiento que tengo en mente. Cuando Dios diseña sus proyectos, los diseña con niños. Entonces, qué bendición tener un hijo hoy. Qué bendición tener un niño hoy. Qué responsabilidad tener un niño hoy. Y así pudiéramos seguir hablando de Samuel, el profeta, uno de los más grandes profetas que tiene la historia, que nace de una mujer estéril. David, que nace, él mismo puede decir en el Salmo 51, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, porque viene de una línea de sangre, de fuentes tan complicadas. Jeremías, ya lo acabamos de leer. Uno en este ambiente, hermanos, de lo inmediato, de lo de ya, le queda bien complicado. Pero yo quiero decirles, hermanos, en serio que el plan de Dios no ha cambiado. Porque dice el apóstol Pedro que para Dios 1000 años son, ¿se acuerdan? Para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Pero el apóstol dice, el Señor no retarda su promesa. Así que Ademir nos habla de un milagro con Mateo, ¿cierto? Y Seide nos hablan de un milagro. Pero más allá del milagro, ustedes tienen que preguntarle al Señor, y bueno, esto es un milagro, esto más que un milagro, es un proyecto de Dios. Y cómo los tomo a ellos como Ademir y Seidi,
van a colaborar en ese proyecto de Dios. Y así, allí está Gloria con su nieto. ¿Por qué? Bueno, voy a dejar este por qué. ¿Por qué Dios lo hace? Voy a pensar en lo que Jesús dice en Mateo 18, que lo dijeron el domingo: dejen los niños venir a mí. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque los niños son moldeables, maleables. Los niños dice alguien, es una arcilla sin moldear, un potencial a través del cual podemos construir. Son corazones y mentes dispuestos a ser formados por Él. El niño es el barro perfecto a través del cual Dios quiere trabajar. Los niños no tienen pretensiones, son genuinos, carecen de avaricia, de orgullo, de soberbia. Son, como dice la palabra de Dios, son la semilla de mostaza, que al comienzo es muy pequeña, pero que puede crecer hasta convertirse en un gran árbol. Comienzos humildes, pero al final pueden ser resultados muy grandes. Y pasemos así de una vez a los padres, porque los padres tienen una responsabilidad tremenda, o tenemos porque yo todavía no he terminado. Yo todos los días hablo con mi hija y siempre estoy diciéndole algo a ella de Dios. Mi saludo con ella es: Dios te bendiga, Dios te guarde. Y aunque está lejos, todos los días está en mi corazón y esperando que Dios haga un proyecto grande con ella. Yo no sé cuál es el proyecto, pero yo quiero que Dios haga un proyecto grande con ella. Y lo sigo soñando y lo seguiré esperando de parte de Dios. No fui el padre perfecto con ella, no fui el mejor padre, cometí muchos errores, pero aún así Dios en su misericordia. Los padres construyendo como colaboradores en el plan de Dios. En primer lugar, el Salmo 127 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, la palabra de Dios presenta a los hijos no como una posesión. Mi hijo, no, ese no es mi hijo. Es una herencia de Dios. En realidad Dios los presenta como ese don, ese regalo que Dios le da a una pareja, a papá y a mamá, y se lo entrega para que lo administren, para que ejerzan una especie de mayordomía sagrada con él. Entonces, tener un hijo es un proyecto de Dios antes que un privilegio humano. Es un proyecto de Dios. A veces, amados hermanos, los miramos como personitas muy cansonas, como personitas bastante estresantes, como personitas bastante incómodas, pero en realidad es la herencia de Dios para nosotros. En segundo lugar, Dios entonces nos los entrega, pero ellos deben ser criados como individuos únicos, siempre, amados hermanos, con la perspectiva de que en ellos hay un propósito de Dios y un llamado de Dios para ellos. Qué lástima, dirán a muchos ya que se les crecieron sus hijos y dicen: ay, yo por qué no escuché esto antes. Pero en ellos hay un proyecto de Dios. Hay un libro que a mí me impacta mucho, que se escribió por allá en 1985, qué sé yo, en esas fechas, entre el 80 y el 90. Y lo escribió un hombre muy defraudado de la vida, y él finalmente escribió como título a ese libro, lo escribió en Medellín: no nacimos pa' semilla. Así lo escribió él: no nacimos pa' semilla. Y es la historia de un hombre que no le encuentra destino ni sentido a la vida. Pero es el hombre que creció en un lugar donde la madre muere cuando él tiene 4 o 5 años, queda huérfano, y su papá es un alcohólico y drogadicto. Entonces ese niño crece desorientado completamente. Por ahí está el libro, se lo recomiendo. Creo que hasta hicieron una película de ese libro, Rodrigo de No Futuro, se llama el libro. Y es como muy relacionado con el libro que se llama No nacimos pa' semilla.
Pero es una falsedad y eso es lo que el mundo nos quiere decir. No tenga hijos, disfrute su vida. Al contrario, tenga hijos porque allá hay un proyecto de Dios, ellos son un semillero de Dios. Ahora, lo que sí requiere es que tengamos un compromiso muy serio con esos hijos, porque no se deberían tener en cualquier ambiente, se deberían tener en un ambiente muy seguro. Los padres construyendo y colaborando en el plan de Dios. Los padres son los responsables de construir en ese niño o en esa criatura, varón o mujer, carácter y fe. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Entonces, esa es la piedra angular de la responsabilidad paternal. Dios no nos lo dio para que se lo dejemos a la abuela. Dios no nos lo dio para que se lo dejemos a la empleada. Instrúyalo usted. Y Gabriela nos decía hace 8 días, nos recordaba Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 6. Vale la pena que la recordemos porque el papá y mamá son constructores, son formadores del carácter y la fe de estos niños. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre el corazón de quién? De papá y de mamá. Primero tienen que estar sobre el corazón de papá y de mamá. Y cuando ya están en el corazón de papá y mamá, ¿qué sigue? La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa. Los muchachos del domingo nos decían, a veces papá y mamá en la casa viven peleando, ¿se acuerdan? Me hizo dar mucha risa. A veces papá y mamá en la casa vienen peleando. Aquí dice que la tarea es repetirle, hablar de esas cosas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Papá y mamá son formadores de carácter y de fe en el niño. Por eso hay una responsabilidad muy grande en papá y mamá, porque el proyecto de Dios, permítame digo esto, si bien es cierto que Dios tiene un proyecto con cada uno de esos hijos que pone en el vientre de esas preciosas mamás, si bien es cierto que hay un proyecto de Dios, también es cierto que papá y mamá pueden echar a perder ese proyecto. Y gran parte es porque no comprendemos la tarea que tenemos como padres. Tenemos entonces la tarea de ayudarles a formar carácter, a fundamentarse en la fe, a caminar en obediencia y a ser hombres y mujeres de bien, constructores de una nueva sociedad. Los padres deben nutrir los talentos y dones de esos niños para el servicio de Dios. Ay, si requiere eso. Nutrir dones y talentos para el servicio de Dios. Hermanos, yo admiro a esos padres, voy a colocar el ejemplo de aquí, yo admiro a esos padres que sacan el sábado en la tarde para venir y aguantarse aquí 2 horas mientras sus hijos aprenden algo de música. Ah, pero eso no pasa nomás aquí. Vayan ustedes a los centros de entrenamiento deportivo. Yo se los digo porque yo pasé alrededor de 7 años acompañando a mi hija en su entrenamiento, sentados 2, 3 horas acompañando a sus hijos. Entonces muchos padres lo que hacían era que se iban a trabajar allá mientras sus hijos entrenaban, pero estaban ahí con ellos. Y quiero decirles una cosa, lo vi en el mundo, padres que que invertían su tiempo allí con su hijo, que invertían dinero con su hijo. Y eso es algo, amados, que no quieren hacer los padres hoy, formándoles carácter, diciéndole, usted tiene talento, usted puede. Porque si hay un ambiente como el deporte
o como el estudio, o como esas cosas que requieren disciplina bien difíciles, donde los muchachos continuamente se desaniman. Permítame hablarles del testimonio de Sara. Cuando ella perdía los partidos, ella me decía: papá, yo no sirvo para esto. Y una vez más, papá y mamá diciéndole: hija, esfuérzate un poquito más. Formadores, ayudantes, colaboradores, columnas que se paran a su lado para decirle: usted puede. Nutren talentos y dones, porque sabemos que si bien es cierto que algunas actividades no les van a servir en el ministerio, probablemente sí, pero sí van a contribuir para la formación de su carácter, de su personalidad. Ser muchachos arrojados, intrépidos, que es lo que necesitamos hoy. No los muchachos, amados hermanos, que están creciendo y creen que solamente la vida es estar pegado a un celular, pegado a las redes. No. Ya saben la frustración que está habiendo en los países. Ya aquí mismo esta semana escuché de un colegio que decidió que no van a dejar que los niños lleven celular al colegio. Es un fracaso eso. Entonces los padres identifican y cultivan los dones del niño, le animan, le fortalecen, lo impulsan, lo alientan, le ayudan a descubrir oportunidades para que desarrollen sus dones. Les ayudan a fomentar pasión y propósito, pero los padres también son los protectores de esos niños en este mundo hostil. Amados, voy a decir esto con mucha mucha pasión. Los padres son los pastores de sus hijos. ¿Y dónde mejor se sienten los hijos protegidos? En los brazos de papá y en los brazos de mamá. Los padres deben orar incansablemente por ellos. Los padres deben ayudarles a discernir el camino de Dios, ayudarlos a escuchar la voz de Dios. Acuérdense de Samuel. Samuel dice en la Biblia que ya grandecito, yo creo que unos 12, 15 años, escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Y a una de esa edad es bien dormilón, ¿sí o no? 12, 15 años. Y se levantó por ahí a regañadientes. ¿A qué me llama?, le dice Elí. ¿Para qué me llamas, Elí? Y Elí está también dormido y dice: yo no te he llamado. Y vuelve y se acuesta Samuel. Elí también se acuesta y otra vez la voz: Samuel, Samuel. Y Samuel vuelve donde Elí y le dice: Elí, ¿para qué Elí es el sacerdote, y le dice: ¿para qué me llamaste? Y Elí le dice: no, hijo, yo no te he llamado, sigue durmiendo. Pero ahora ya Elí percibe que allí hay una voz distinta. Samuel no la habría podido de pronto en su adolescencia, en su crecimiento y desarrollo, no habría podido de pronto reconocer esa voz de Dios. Pero ya es el viejo, el papá, o el sacerdote que está haciendo las veces de pastor y de líder, le dice: esa voz es una voz especial, Samuel. Así que la próxima vez que la escuches, no vengas donde mí, sino que más bien dígale: habla, que tu siervo oye, porque esa es la voz de Dios. Necesitan los niños ese padre, esa madre que le ayude a ese niño a oír la voz de Dios, que le diga: eso viene de Dios para tu vida. Y entonces ya conocemos la historia, que Samuel, al oír por tercera vez la voz de Dios, le dice: habla, que tu siervo oye. Y ahora escucha la voz de Dios, porque hubo un protector, un mentor, hubo alguien que le guió para que pudiera escuchar la voz de Dios. Y finalmente, amados hermanos, lo que nunca nos gusta a los padres, llega un momento donde nosotros tenemos que soltarlos en las manos de Dios y empoderarlos para que ellos vayan y cumplan el propósito de Dios. Eso sí que duele, y más cuando se van lejos. Hay que soltarlos. Mire que si lográramos cumplir este proyecto, a los 20 años los hijos deberían estar empoderados para salir y defenderse en la vida.
Perdóneme que uso mucho el caso de nuestra hija. Yo siempre pensé que a nuestra hija le faltaba mucha formación. Cuando cumplió 18 años y tuvo que salir, yo dije, bueno, lo que no hice hasta aquí, ya no se puede hacer más. La soltamos en las manos de Dios. Y mi confianza, amados hermanos, no es que tengo una hija santa, pero mi confianza sigue siendo que ella se está formando para ser una servidora del Señor. ¿En qué forma? No sé. Así que, amados hermanos, creo que esto tiene que llamarnos la atención en este ambiente tan tenso, donde tener hijos como que no es muy estimulante, donde creemos que vamos a tener hijos para que la sociedad los coja y los acabe. No, creo que el pensamiento debe cambiar. En este ambiente tan tenso necesitamos que nazcan muchos Jeremías. Esos niños que nacen como proyecto de Dios. Antes que nacieses, te santifiqué. Desde que estabas en el vientre, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Llévense esta mañana este mensaje y espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Cuando Dios va a hacer un proyecto grande, entonces envía un niño a la tierra. Y permita a Dios que podamos, amados hermanos, unirnos a ese proyecto de Dios. ¿Cuál es el hijo que Dios está levantando estos tiempos para ser transformador de estas naciones? Nosotros estamos orando por un avivamiento y yo no sé cuál de todos somos el más desesperados por ver el avivamiento, pero esta palabra me hace pensar en que de pronto el avivamiento Dios lo va a traer con nuestros hijos, pero a nosotros nos toca sembrar la semilla. Entonces muchos se desaniman y más bien no vienen a orar porque es que ya llevamos un año orando y el Señor no me responde. Yo seguiré orando, hermanos, por un avivamiento. De pronto lo trae a través de Mateo, nos tocará esperar 20 años. Seguiremos orando 20 años. De pronto a través de Hannah, 19 años y medio, ¿no? De pronto a través de ese niño que todavía ni ha nacido, está el proyecto de Dios. ¿Qué haremos, amados? Seguir orando. Y yo los animo, amados hermanos, este es el proyecto que Dios nos está llamando a hacer, un proyecto de futuro con niños. A veces, como les digo, nuestra sociedad nos volvió inmediatistas, donde queremos orar y que la cosa suceda ya. ¿Sabe qué le dice Dios a uno de esos tipos desesperados que se llamaba Habacuc? Habacuc, si ustedes lo leen, lo encuentran desesperado. Señor, ¿por qué me haces ver violencia, injusticia e impiedad? Se levantan enfrente a mis ojos. El impío asedia al justo, la ley sale torcida. Por eso vivimos en este ambiente de impiedad y ya ese Habacuc quiere que la cosa cambie, pero ya. Que el próximo presidente sea el que trae el cambio. ¡Ay, Dios! Que si es el próximo presidente ya esto se arregla. ¡Uy, hermanos! Y entonces Dios le dice a Habacuc, voy a hacer una cosa grande, que aun cuando la cuenten, no la creerán. Pero le dice a Habacuc, escríbala en tablas, para que corra todo el que la leyere, porque la visión tardará. Y Habacuc, que quería ver un cambio inmediato, termina diciendo, el justo por la fe vivirá. Y termina diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. El capítulo 2 está lo que les dije, capítulo 2, versículo 3, dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Mas qué? Mas el justo por la fe vivirá. Y entonces Habacuc contesta con la oración del capítulo 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de la ira, acuérdate de tu misericordia. Y termino con los versículos 17. ¿Qué hace el profeta Habacuc? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Vamos a orar, amados. Quiero que oremos esta mañana por los niños que Dios nos ha regalado. Y cuando digo regalado es que los ha puesto bajo nuestra custodia, los ha puesto aquí. No crean que ellos están bajo la responsabilidad del ministerio infantil, de Milton, de Gloria, de Jacqueline, del equipo que está allí. No, Dios los ha puesto bajo nuestra custodia. A mí me gusta jugar con ellos, molestarlos, abrazarlos. Pero esta mañana vamos a orar por ellos. Y yo quiero que al orar por ellos, mis hermanos, esta mañana veamos esos niños como niños con propósito de Dios, niños con destino en Dios, y que nos convirtamos en una iglesia que los ama, que los abraza. Pero usted como padre y madre, conviértase en ese padre que entiende que Dios no le dio un hijo o una hija solamente para que usted le traiga helado o lo lleve al parque un día a la semana. Se lo entregó para que usted lo pastoree, para que usted lo cuide, para que usted le ayude a descubrir sus talentos, habilidades, para que usted le ayude a escuchar la voz de Dios. Señor, esta mañana, gracias por esos niños que nos regalas, Señor. Los pones allí bajo nuestra cobertura y nos das la tarea de ayudarles a crecer en amor, en temor, en obediencia y en reverencia a Dios. Señor, aquí hay unos bebés de brazos, los bendecimos, Señor. Oh, qué bendición, Señor. Padre, los queremos esta mañana cubrir en la sangre de Cristo. Estos niños el diablo los persigue porque quiere quebrarle su destino. A estos niños el diablo los persigue porque quiere frustrarles su proyecto. Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero esta mañana la iglesia se levanta para quebrantar toda estrategia, para quebrantar todo sistema, para quebrantar, Dios de los cielos, todo dardo de fuego del maligno que sea arrojado contra nuestros niños en el nombre de Jesús. Queremos orar esta mañana pidiéndote, Señor, que dé sabiduría a papá y a mamá, que dé sabiduría para que ellos, bajo la dirección de Dios, tomen estos niños que hoy son como el barro, moldeables, que son hoy fáciles de instruir, Señor, que estamos a tiempo de poner la palabra en ellos, Señor. Queremos orar por ellos hoy, Señor. Dios de los cielos, esta mañana gracias te damos. Bendecimos los niños de nuestra ciudad, Señor. Bendecimos los niños de nuestra ciudad de Cali, Señor. Oh Dios de los cielos, oramos por estos niños que están naciendo en hogares disfuncionales, donde papá se va, donde mamá los abandona. Oramos, Señor y Dios de los cielos, rogando, Padre, que tengas misericordia de estos niños, Señor. Aquellos niños que han sido abusados, aquellos niños que han sido maltratados, aquellos niños, Señor, que han sido abandonados, aquellos niños que están siendo rota su identidad a causa de palabras de papá y de mamá, de los superiores, de abuelos, abuelas, de tíos. Están rompiendo su identidad diciéndole: no sirves para nada, no, solo estorbas. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, porque muchos padres, Señor, hemos sido instrumentos de Satanás, quebrando la identidad de los niños, Señor. Pero, Padre, esta mañana oramos diciendo, al haber meditado en tu palabra, que no hay un solo niño que venga
sin proyecto de Dios. Todos los niños vienen con un programa de Dios, un proyecto de Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos esta mañana. Nosotros los bendecimos la iglesia que hace trabajo con los niños, que les da importancia a los niños. Ayúdanos para que como iglesia, Señor, podamos poner una atención mayor en los niños. Vamos a seguir orando por avivamiento, Señor. Y qué sé yo si el avivamiento viene a través de uno de estos niños que hoy están en los brazos de papá y mamá, Señor. Para ti todo está programado, está hecho, y nosotros solamente nos corresponde buscar tu rostro y hacer tu voluntad y clamar, esperando que desde el cielo envíes una palabra, Señor. Yo quisiera que fuera un avivamiento este año, Señor, pero los planes de Dios son perfectos. Sus pensamientos yo no los puedo comprender. Son más altos, son más sublimes y son perfectos. Por lo tanto, Señor, me sujeto a los proyectos de Dios, me sujeto al plan de Dios, pero mientras lo haces, queremos construir, queremos poner bases, queremos poner fundamentos, queremos construir murallas, Señor. Que estos niños sean muros fuertes, que estos niños sean columnas plantadas sobre la roca, Señor, cimentadas sobre la roca de Cristo. Que nada, Señor, que ninguna ideología, que ningún programa educativo, que ningún proyecto de ley, Señor, va a poder contra ellos, Señor, porque nosotros trabajamos para plantarlos sobre la roca más firme que se llama Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén.